económico cada año desde el punto de vista administrativo, quedan algunos recursos, algunas economías, algunos recursos por ejecutar, bien sea por problemas de formulación de proyectos, por su pertinencia, etc. Hay algunos recursos que quedan disponibles que pueden ser perfectamente utilizados sin necesidad de ir a plantear, digamos, otros mecanismos de formulación o reformulación presupuestaria. Eso es perfectamente factible. Y yo ahí quiero resaltar lo que dijo Ramos Ayú con relación a no permitir y no aprobarle créditos adicionales al presidente Nicolás Maduro en su permanencia como presidente de la Asamblea Nacional. Ellos plantearon primero el bloqueo y ante eso... Claro, porque hay un elemento de formulación de presupuestos que es obvio. O sea, se formulan los presupuestos, pero la dinámica social, la dinámica económica se va moviendo y de repente, por condiciones extraordinarias, pues se requiere pedir un crédito adicional. Ya ellos advirtieron que ellos no lo iban a hacer. Entonces, esto es una forma de aprovechar las economías desde el punto de vista de la administración pública en sus diferentes niveles para poder ser canalizados a las prioridades que están planteadas. Y yo ahí resaltaría sobre todo el tema de el financiamiento de la producción en la infraestructura agrícola y, por supuesto, su correlato con superar el tema de los problemas de desabastecimiento. Yo le preguntaría, como consumidor, ¿puede, si esto es aprobado, hay que recordar a la gente, la Asamblea Nacional tiene 8 días a partir de presentado este decreto para aprobarlo, proponer modificaciones o rechazarlo, ¿no? Habrá que esperar qué dicen, pero podría, por ejemplo, basándonos en este primer considerando a la gente entender que el presidente Nicolás Maduro, sus ministerios, en este caso Luis Salas, podría decir, bueno, como aquí hay un excedente, hay un dinero que con el año pasado, esto lo vamos a agarrar ahora para tal siembra o para comprar tal producto y vendérselo a la gente. Claro, eso es posible y además, no solamente eso, sino que además estamos en un proceso de revisión de prioridades también, ¿no? Es decir, no quiere decir que los demás proyectos de diferente índole no sean importantes, pero está claro que hay un énfasis en el que hay que poner ahorita. Claro, yo esperaría además los desarrollos específicos de cada uno de los órganos competentes, porque aquí la otra cosa es el tema de la planificación y la coordinación para ser efectivo, porque no solamente es aplicar los recursos, sino que realmente tenga el resultado en el tiempo que está planteado desde el punto de vista político. Claro, yo le pregunto eso porque la matriz de la contrarrevolución es bueno, aquí se acabó todo, pues, ¿no? Aquí no hay esperanza, no hay dólares, no hay nada, y este gobierno va a caer, y esto yo siento, en mi ignorancia económica, que va hacia allá, ¿no? Decirle a la gente, tranquilos, que podemos resolver. Darle certeza a la gente, además el propio presidente lo dijo, contamos con los recursos, por ejemplo, para el financiamiento de la misión vivienda, porque no solamente que contamos con recursos monetarios, contamos con la materia prima disponible en el país, o sea, la cantidad de insumos necesarios para seguir cumpliendo con los objetivos de la misión vivienda están disponibles plenamente en el país. Es mínimo en algunas cosas puntuales que seguramente se requerirán algún nivel de divisa para la importación de algunos insumos. O sea, tienes todo el material de perfilería, el cemento, o sea, la mayoría de los bienes que son necesarios, por ejemplo, para construir las viviendas, las podemos localizar en una gran proporción aquí en Venezuela. Excelente. Leemos el segundo enunciado. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la ley de presupuestos a los entes públicos para optimizar la atención en los sectores de salud, alimentos, educación y viviendas, así como las misiones. Eso es básicamente muy ligado al primero, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, yo no me gustaría adelantar criterios sobre eso, pero supongo que en este proceso de revisión y de rectificación, ¿no? y de análisis de dónde poner el acento y por supuesto de la revisión del resultado electoral, me imagino también que está de la eficiencia en la administración, en la ejecución de proyectos, la ejecución de recursos y orientar todo eso a los objetivos que están planteando el decreto de emergencia. Pasamos al tercero que plantea como una cosa distinta, aunque todo va en la misma línea. Diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión fiscal, profesor. Eso es un temazo, ¿no? Claro, eso es un tema de control fundamentalmente. O sea, los instrumentos y el marco legal para reducir la evasión fiscal ya está planteado. De hecho, en diciembre el presidente aprobó y promulgó unas leyes habilitantes que establecen los criterios generales. Ahí lo que se está buscando seguramente es revisar la forma de instrumentar esos mecanismos, ¿no? Nosotros sabemos la población venezolana todavía hemos avanzado mucho en el sentido desde que existe el CENIAI y sobre todo desde la Revolución Bolivariana a una cultura de pedir la factura sobre los consumos que nosotros hacemos. Sin embargo,
sobre la marcha se han ido, a medida que van avanzando las tecnologías, se han venido desarrollando mecanismos precisamente para la evasión, y creo que apunta, me atrevería a decir que apunta en ese sentido, ¿no? Son los mecanismos desde el punto de vista contable, administrativo, que utilizan sobre todo las grandes empresas para la evasión fiscal. Yo le preguntaría, sin pasar al punto número 4, hay grandes empresas, profesor, no voy a nombrar a ninguna, porque entonces después empieza la manipulación, Sí, que si quieren expropiar esto, que si quieren hacer aquello, que tienen fundaciones y según entiendo, según estoy leyendo mucha economía últimamente, eso sirve para la evasión fiscal. Evasión fiscal. No solamente eso, sino el tema de las empresas relacionadas, en las empresas relacionadas. O sea, por ejemplo, los grandes grupos económicos, voy a hacer lo mismo que estás planteando tú, de no nombrar a nadie, se me viene una en particular a la mente, ¿no? Los grandes grupos económicos precisamente han hecho creer a la población entonces que hay alguien que produce, que alguien que vende al mayor y que alguien que vende al de tal. La realidad en la práctica es otra. Es decir, que hay empresas que producen, pero que más controlan por diversos mecanismos los diferentes canales de distribución, en el caso de la producción de alimentos. Tienen control, si no directo o indirecto, por la vía accionaria de canales de distribución importantes, grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas, los llamados hipermercados, etcétera. Pero además también tienen participación en el sistema financiero, es decir, grandes consorcios que tienen participación accionaria en bancos privados. Entonces, la forma de evadir eso es creando figuras jurídicas aparentemente independientes. Eso inclusive lo vemos en medios de comunicación muy importantes, sobre todo de la oposición, con esas prácticas. Es decir, cuando tú vas a revisar la situación contable, la situación administrativa, ves una cantidad de empresas que aparecen como proveedores, pero cuando empiezas a seguirle la traza de quiénes son los actores que están detrás, son los mismos dueños del propio medio de origen. O yo no tengo registro nacional de contratista para contratar con el Estado, pero tengo una empresa que sí lo tiene y resulta que es el mismo dueño que tiene. Exactamente. Entonces, esa medida apunta fundamentalmente a eso. Profe, mire, yo no sé, aquí hay que replantearse los tiempos en televisión de verdad con este tipo de temas, ¿no? Pero no quiero dejar por fuera a la gente. Le preguntan por Twitter. Algunos opositores hablan de que el decreto es una habilitante disfrazada. ¿Qué opina el camarada? Esta pregunta se la hace Luis Fermín Ramírez. Mira, las leyes habilitantes facultan al presidente, son mecanismos para facultar al presidente para legislar. En este caso, esto es un decreto de emergencia que está contenido en el artículo 337, 338 y 339. Es una situación extraordinaria que no solamente plantea el tema de legislar, sino de tomar acciones específicas en muy corto plazo. Si estamos hablando, el decreto de emergencia establece 60 días prorrogables previa aprobación de las instancias correspondientes. Hay un tema de temporalidad en primera instancia, y segundo, de que las medidas que se tienen que tomar son de carácter extraordinario. Ignacio Milano le pregunta, el gobierno nacional tiene que, o le dice, tiene que invertir en los pequeños y medianos productores en las costas del río Orinoco. No, y eso en general, yo creo que uno de los temas que hay que atender decididamente, si me permite una opinión sobre el tema, es el de ir contundentemente a atacar la estructura monopólica de ensamblaje, pues yo lo llamo ensamblaje, eso que decimos nosotros, rentismo parasitario, es una estructura monopólica de ensamblaje que no nos permite que se incorporen otros sujetos, pequeños propietarios, porque otra de las cosas que dice la derecha es que entonces vamos a un proceso de expropiación. Resulta que es el capitalismo que nos ha expropiado históricamente a nosotros, y lo que estamos es un proceso de restitución de derechos en el sentido de la propiedad particular. ¿Sí? Y en eso entran los pequeños productores, los productores agrupados en pequeñas unidades productivas que con esa estructura monopólica, dependiente, de baja productividad, rentista, no permite que entren unos nuevos sujetos a la producción. Para cerrar, profe, acá le pregunta a José Sayed, o le dice, pedimos una profunda revisión en frontera Guayana-Brasil. Existen vicios iguales que la frontera de Colombia. Creo que el tema fronterizo es transversal en todo esto. Sí, porque están estos mecanismos de manipulación cambiaria, pero que están muy vinculados de alguna manera al mecanismo dual cambiario y a la legalización del contrabando de extracción que opera en Colombia. Depende de Colombia que eso se frene, o Venezuela podría hacer algo. O sea, mientras Colombia no diga, mira, las casas de cambio, tal cosa no... Nosotros yo creo que... Nos pone en una situación muy débil, ¿no?